Bien, bienvenidos señores nuevamente y buenas tardes. Hoy 30 de diciembre del año 2024, estamos a vísperas de fin de año, entonces vamos a terminar con una capacitación importantísima para poder reforzar nuestras nociones, nuestros conocimientos con respecto a hostigamiento laboral, pero en el ámbito sexual. Así que es muy importante también diferenciar hoy día ese término, porque a veces lo confundimos, ¿ok? Entonces, el título de la capacitación del día de hoy es Prevención ante el hostigamiento sexual laboral. ¿Bien? Hostigamiento sexual. Un tema muy, pero muy delicado, pero ustedes como trabajadores es importantísimo que conozcan cuáles son sus derechos y también cuáles pueden ser las causas de que en algún momento yo como trabajador cometa el error de querer hostigar sexualmente a mi compañero o compañera, ¿no? Bien, entonces, vamos a introducirnos un poco en las estadísticas que son negativas en nuestro país y a nivel Latinoamérica también, correspondiente a hostigamiento sexual laboral. Como sabemos, el hostigamiento tiene diversas maneras y formas de presentarse en el ámbito laboral. ¿Ok? Sin embargo, existen antecedentes y para eso el Ministerio de Trabajo diseñó y desarrolló a ELSA. ¿Qué es ELSA? Pues ELSA es un dispositivo, un software que nos permite recuperar antecedentes, estadísticas con respecto a todo lo que viene a abarcar el Ministerio de Trabajo y uno de ellos es el hostigamiento sexual laboral. Entonces, según el último informe de espacios laborales sin acoso, ELSA, ¿bien? Que es un software que permite a las empresas identificar, medir y actuar frente a estas prácticas, el 16% de los trabajadores a nivel nacional no, han sufrido acoso de una u otra forma, de forma sexual laboral en el año 2024 hasta el momento, actualizado hasta noviembre de 2024. ¿Sí? Esto, con respecto al año 2023, ha variado en un 1%. Ojo que todavía no acaba el año, o al menos esa estadística no se ha actualizado hasta el 31 de diciembre. Así que todavía no cantemos victoria. Sin embargo, el año pasado hubo una incidencia del 1%, o sea, el año pasado fue 17%. ¿Qué significa esto? Que según esta encuesta organizada y desarrollada por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Al menos el 16% de trabajadores en una empresa han sufrido hostigamiento sexual laboral. Ojo que hostigamiento sexual laboral no solo es insinuarme a mi compañera o compañero, ¿no? Y intentar formalizar o iniciar una relación con él. No, eso no solamente es hostigamiento sexual laboral. Con que tú hagas un comentario, ¿no? Que involucre su sexualidad, eso ya es hostigamiento sexual. Ojo con esto, que a veces son cosas importantísimas que uno tiene que entender. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Lastimosamente que en la organización el 16% de la cantidad de trabajadores manifiesta que ha sufrido esto. En su mayoría mujeres, sí y no. Más adelante van a ver por qué me refiero a sí y no. Bien. De igual forma, si hablamos de estadísticas y gracias a este dispositivo del Ministerio de Trabajo nos pueden dar data real, ¿esa qué nos dice? Que de este porcentaje de personas acosadas, manifiestan que este acoso ha provenido de un determinado rango. Entre ellos está el 45% de estos casos han sido por un compañero de trabajo, o sea, alguien que está y tiene una función o cargo similar al tuyo, que está a tu costado, que trabaja contigo, ¿no? De la mano. O sea, no es alguien, no es tu superior ni tu inferior, sino está, digamos, a tu altura. Entonces, el 45% es el mayor rango, espacio de rango, es por un compañero de trabajo. Más abajo viene
el cargo de jefe o superior jerárquico, que es un 19%. ¿Eso qué significa? Que de todas las personas acosadas, el 19% ha sido por su jefe, por alguien superior a su rango, ¿no? O sea, yo soy el subordinado y mi jefe me ha acosado de una u otra forma. Bien. El 16% ha sido por un cliente o un usuario. O sea, mi cliente, ¿no? Se ha atrevido de una u otra manera a acosarme. ¿Bien? El 14% por un tercero, o sea, una persona externa a mi organización, no es ni en contexto interno, no es un asociado mío, no es un asociado de negocios, y utilizo algunos términos de otro sistema de gestión, ¿ok? Si no es un tercero, que sí es parte de mi círculo, de los procesos que administro, pero es un tercero. Y el 6% un subordinado. ¿Qué significa? Que alguien, ¿no? Imagínense que yo soy jefe de área y alguno de mis subordinados, o sea, de las personas, de los trabajadores que están bajo mi rango, se han atrevido a acosar. Que sí, también ocurre de esa forma. Y está en un 6%. Entonces, para que más o menos tengan una idea del contexto que viene afrontando nuestro país, ¿no? Con datos más exactos. Bien. Entonces, ¿y qué porcentaje? Hablamos de que hemos sufrido en promedios generales en nuestra empresa, hagamos una idea, que el 16% manifiesta haber sufrido hostigamiento sexual laboral. Sin embargo, dentro de nuestra organización existe un gran porcentaje de personas que no directamente podamos catalogarles entre hombres y mujeres, sino si vamos a dividir un poquito más la medición en 4 categorías. Hombres, mujeres, afrodescendientes, que ya también está un poco ligado a lo que viene a ser discriminación, ¿bien? Y también la comunidad LGBTIQ o LGTB, ¿no? Los trabajadores, compañeros de trabajo que están en esa comunidad, ¿no? LGTB. Entonces, es importantísimo entender que esto, pues, si hablamos de hostigamiento sexual, pues mayormente los que tienen este mayor impacto son ellos. Y lo vemos en los porcentajes. Entonces, visualizando lo que vemos en pantallas, en porcentaje macro, el 14%, ¿no? Ha sido, manifiesta que hayan sido hombres, el 17% manifiesta mujeres, afrodescendientes un 19%, y comunidad LGTB o LGBTIQ, como lo manifiesta el informe de ELSA, es un 35%. Entonces, son rangos importantísimos que debemos comprender y entender que es la realidad que vive nuestro país actualmente. Podemos hablar de machismo, de feminismo, podemos hablar de distintos aspectos o factores, sin embargo, estos son los resultados de la investigación, que son de alerta, son importantes y como organización debemos tomar las riendas del asunto y tomar acción. Entonces, ante esta situación, no es que estemos desamparados jurídica y legalmente. Existe, ¿no? Existe bastante gestión legal que de una u otra forma nos genera un blindaje para poder actuar ante estas situaciones, ¿no? Entonces, no es que estemos desamparados, sí existe textos legales o leyes, ¿no? Que ya el país, nuestra institución, la Constitución, avala. Entonces, la ley 27942 es la ley de hostigamiento sexual a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. O sea, tenemos
gestión legal hecha para poder nosotros determinar y actuar frente a estos casos. Recordemos que también tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos el área de recursos humanos, nuestra empresa, y todos los entes que regulan esto, ¿no? Como la SUNAFIL, propiamente el Ministerio de Trabajo, Servir, que es el ente regulador o uno de los entes que también fiscaliza este tipo de aspectos. Bien, continuamos con la ley. La ley de hostigamiento sexual, la 27942, también tiene un ámbito de aplicación, la cual es los centros de trabajos públicos y privados, o sea, todos los lugares, todos los ámbitos, ¿sí? Instituciones educativas, instituciones policiales o militares, relación de sujeción no regulada por el derecho laboral. ¿Okay? O sea, ¿eso qué significa? Que hasta las personas que trabajan por recibos por horarios también están afectas en esta ley, o sea, todos. Aquí no puede existir hostigamiento sexual en ninguna de las partes, ni en la primera, segunda ni tercera parte de la organización, no. ¿Ok? Ni siquiera en las instituciones del Estado, como policiales o militares, tampoco. Mucho menos en las instituciones educativas. Bien. Entonces, hay conceptos que debemos entender, bien, y comprender con respecto a hostigamiento sexual. Primero, saber identificar. Entonces, para esto existen dos partes, que es muy sencillo de entender, ¿no? Y están reguladas, justamente por la ley 27947. El hostigado viene a ser toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual, y el hostigador, que es toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual regulado en la presente ley. Entonces, el hostigado viene a ser el que sufre del acoso sexual y el hostigador el que realiza el acto de hostigamiento sexual. ¿Ok? Hostigado y hostigador. Esos son los términos de definición según la ley. Entonces, ¿cuál es el concepto de hostigamiento sexual según la ley? Es el hostigamiento sexual o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual, no deseada y o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de su posición de autoridad, jerarquía u otra situación ventajosa en contra de otra u otras quienes rechazan estas conductas, por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, hostigamiento y chantaje sexual. Ojo, que en la ley lo contempla como sinónimos. ¿Bien? Pero el chantaje sexual ya también nos deriva a otro concepto. Pero también está contemplado en la ley y también lo regula de esa forma. Entonces, según la norma, ¿no? Existen elementos constitutivos. Y estos es esfuerzo, que es el sometimiento a los actos de hostigamiento sexual, esa condición a través de la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole, de acuerdo a este hostigamiento, o el rechazo, que esto que genera, ¿no? Que se tome decisiones que conllevan a afectar a la víctima en cuanto a su situación laboral, sea educativa, policial, militar, contractual. O sea, ¿qué significa? La exposición, esto genera que justamente uno pueda, digamos, ¿no? acceder a través de este hostigamiento sexual o este chantaje sexual a modificar la situación laboral, ya sea un ascenso, algún tipo de bonificación, alguna facilidad para poder desarrollar el trabajo, la educación, no hace en el ámbito policial, militar, contractual, etcétera, o el rechazo, que también eso implica que nosotros pues perdamos el trabajo, que nos hagan la vida a cuadritos o que simplemente nos complique nuestra labor aumentando quizás horas de trabajo o de una u otra forma, ¿no? Generando incomodidad. ¿Por qué? Por haber rechazado a esta persona que se insinuó de una u otra forma.
Entonces, ¿cómo se manifiesta el hostigamiento sexual? ¿No? Algunos ejemplos para que entiendan a qué se le llama hostigamiento sexual. Referirse a alguien como bombón, bebé, cariño, darle piropos, que actualmente ya no es algo permitido, a menos que la persona de una u otra forma te dé la autorización para hacerlo, ¿no? Pero eso normalmente no es lo adecuado. ¿Sí? Contar historias de naturaleza sexual a alguien sin que yo como compañero como, o la otra persona o la otra o la víctima, ¿no? En este caso, te lo haya solicitado o pedido, hacer comentarios homofóbicos es considerado hostigamiento sexual. Ojo con esto, que es muy importante. ¿Okay? Exhibir contenido sexual explícito, bien. Miradas lascivas, silbidos o gestos sexuales es también hostigamiento sexual. Contacto físico no consentido, que esto es gravísimo, ¿no? Invadir el espacio físico de otra persona. Las proposiciones de tipo sexual a cambio de beneficios laborales, que es lo que ocurre normalmente. ¿Sí? Hacer comentarios sobre el aspecto físico. ¿Sí? Entonces, estos 8 ejemplos, ¿no? Es considerado hostigamiento sexual. Ojo con esto, que es muy importante, ¿no? He mencionado 8 conceptos que pueden ser muchos más. Esos son 8 ejemplos que suelen ocurrir. Son catalogados como hostigamiento sexual y es un problema, una situación que a veces por ignorancia, ¿no? Por ignorancia nosotros la efectuamos o lo efectuamos. Pero ojo que esto también es considerado hostigamiento sexual con todo lo que la ley regula y con las situaciones jurídicas legales que llevan esto. ¿Ok? Así que mucho cuidado con estos temas. Bien. Entonces, frente a esta situación, y la misma ley lo solicita, ¿no? El empleador, o sea, nuestra organización, tiene responsabilidades. ¿Cuáles son? Uno, prevenir, difundiendo de forma periódica a los colaboradores información que permite identificar conductas de hostigamiento sexual, así como las sanciones aplicables. Recordemos que tenemos un reglamento interno de trabajo. Entonces, este reglamento interno de trabajo nos indica cuáles son las sanciones, ¿no? Que puede tener nuestro trabajador, inclusive también al inicio de nuestras labores, ¿no? En las inducciones o en las políticas que se nos hacen llegar, tenemos reglamento interno de trabajo, tenemos política, ¿no? Ante el hostigamiento sexual laboral, ¿bien? Tenemos comité ante el hostigamiento sexual laboral. Entonces tenemos entes, ¿no? Tenemos cultura en nuestra organización que busca prevenir esto, que busca de una u otra forma evitar que ocurra y si ocurre, sancionarlo o castigar. Bien. 2, capacitar a todo el personal bajo la relación de dependencia en materia de hostigamiento sexual y de manera especializada a los involucrados en su investigación y sanción. ¿Eso qué significa? ¿No? Que de forma general a nuestros trabajadores, en este caso hoy día se está dando esto, es necesario siempre realizar una capacitación con respecto al hostigamiento sexual. ¿Okay? 3, proteger, poner a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica, física y mental o psicológica, así como dictar a su favor medidas de protección. ¿Eso qué significa? Y eso ya es gestión del área de recursos humanos con el Comité de Hostigamiento Sexual, que tengo entendido que justamente recursos humanos es quien lo preside. ¿Okay? Brindar protección a la persona que está denunciando. ¿Por qué? Porque a veces sucede, y es lo normal, bueno, normal por decir incorrecto también, es que sea un subordinado la persona que esté siendo acosada, ¿no? O un compañero de trabajo que tiene acceso normalmente al compañero, ¿no? De una u otra forma. Entonces, por eso es importante entender que es parte de la labor del empleador brindar protección.
¿no? Que evite de que ésta pueda generar algún tipo de daño a su trabajo, ¿no? O a su día a día. Conformar, bueno, como les mencioné hace un momento, el punto 4 es conformar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, el cual existe en nuestra organización. ¿Okay? Ese comité es justamente tiene, digamos, un proceso similar o parecido al comité de SCT, que hace muy poco fuimos partícipes. ¿Bien? 5. Investigar los presuntos actos de hostigamiento sexual conforme al procedimiento y plazos establecidos en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento. Entonces, de acuerdo a la ley que les mencioné, este tiene ya, digamos, bien definida cuál es el procedimiento a actuar del comité ante estas situaciones. Eso significa que sí, hay que registrar el evento, hay que generar, ¿no?, un acta del hostigado con la manifestación del hostigamiento. Si existen testigos, también realizar un acta con respecto a ello. Luego de eso, de la información recopilada por el área correspondiente, los recursos humanos, elaboran un informe de investigación y luego del informe emiten una resolución, ¿no?, o un resultado. ¿Sí? Y ese resultado tiene que ser comunicado al hostigado, al hostigador y también al Ministerio de Trabajo. Bien. 6. Sancionar. En caso de comprobarse los actos de hostigamiento, la Oficina de Recursos Humanos deberá emitir la decisión final, que es justamente lo que comenté hace un momento, y sancionar al hostigador. El reglamento interno de trabajo y las, digamos, las propias decisiones de alta dirección en conjunto con recursos humanos determinarán cuál vendría a ser la sanción a este trabajador. Que si se le encuentra culpable, ¿no?, pueda incurrir, ¿no?, en algún tipo de repente, sanción sin goce de haberes, o en el peor de los casos, retirarlo de la organización. Depende del grado. Jamás se va a poder castigar del mismo modo, no sé, una frase lanzada al aire que tenga de carácter hostigador, a como se podría sancionar quizás a algún tipo de acercamiento forzado, ¿no? Entonces, obviamente que ante estas situaciones también existen categorización, ¿no? Sin embargo, ya depende de la cultura de la organización, si a pesar de que existe mínimo máximo, igual lo castiguen por igual, podría ser la expulsión de la organización. Es igual, depende mucho de las sanciones que están en el reglamento interno de trabajo. 7, como les mencioné, informar, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, el MTP, acerca de la recepción de una denuncia o el inicio de oficio de una investigación por hostigamiento sexual. Ojo también con esto, que también no solo es que yo me voy a la Oficina de Recursos Humanos o me voy a la SUNAFIL y genero una denuncia de hostigamiento sexual, ¿no? O utilizo, ahorita les voy a alcanzar los números, ¿no? Yo también puedo hacer la denuncia. De repente, a veces existen situaciones que no puedo hacer a recursos humanos porque dentro del área está mi hostigador, sino también existen otros mecanismos en los cuales yo pueda denunciar, ¿no?, de forma directa, pero obviamente explicando que por este motivo no lo estoy haciendo de forma, no estoy siguiendo el conducto regular. ¿Sí? Entonces, el área de recursos humanos tiene la obligación de informar esto al Ministerio de Trabajo, y como corresponsal, como correspondiente, está diferenciado en una cantidad de días, ¿no? O sea, el proceso tiene una cantidad de días que justamente lo determina la ley. Más adelante les voy a comentar un poco más sobre esto. Entonces, disposiciones importantes que tiene la ley con respecto al denunciado, a la empresa, y justamente con respecto a la propia queja, ¿bien? La reserva del proceso de investigación. Toda denuncia y proceso de investigación es de carácter reservado y confidencial. La organización puede guardarse el derecho a confidencialidad. No tiene que estar por qué comentando a nadie, o sea, obviamente al hostigado y al hostigador, sus procesos, claro que sí,
pero no es un ámbito de conocimiento general. No es que yo voy a preguntar por el caso de tal persona y la empresa está obligada a comentarme qué es lo que sucedió. ¿Ok? Por el enunciado, si declara infundada la denuncia de hostigamiento laboral, el denunciado podrá solicitar judicialmente indemnización por daños y perjuicios. Ojo, que tampoco se trata de denunciar por una broma, etcétera. No, como de cualquier asunto de carácter legal, si a mí se me ha acusado de hostigamiento sexual y yo con pruebas, fundamento, demuestro mi inocencia, yo tengo todo el derecho de denunciar a la persona que me ha injuriado o calumniado de esa forma. ¿Por qué? Por el grado de la denuncia, pues, ¿no? Entendemos de que este tipo de denuncias normalmente son por situaciones muy graves. 2. Por la empresa. Si por sentencia firme se declara infundada la queja o demanda del hostigamiento, podrá resolver justificadamente el contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si por sentencia firme se declara infundada la queja o demanda, o sea, la empresa realiza la denuncia, o sea, recibe la denuncia, verifica las pruebas y consta de que no, eh, no hay suficientes pruebas o ha detectado que esto es falso, no. La organización tiene todo el derecho de resolver el contrato del presunto hostigado. Entonces, todas estas situaciones que le he comentado es a efectos de que se descubra que esto ha sido falso, ¿no? Que ha sido una denuncia falsa. Así que ojo con eso. Ojo con eso, que por una broma pueden acabar legalmente enjuiciados y hasta con situaciones muy críticas con respecto a su bienestar o a su libertad. No es un juego este tipo de situaciones, para nada. Ahora vamos a ver un video sensibilizatorio, introductorio, para poder contemplar de mejor manera, entender con mayor seguridad estos conceptos. Vengo a poner una denuncia por acoso sexual. ¿Cómo lo va a denunciar así? Pues eso es venganza. Seguro porque el hombre ha ganado el concurso CAS y ahora gana más plata. Ella ha visto y seguro que por eso lo quiere denunciar y lo quiere perjudicar. Él es buena gente. Era solo una broma. ¿Qué chico no te afana? ¿Por qué le haces este daño? Ella tiene la culpa. Nunca le dijo nada. ¿No te has dado cuenta cómo se viste? Se maquilla bien, tiene bien arregladita, ya sabe para dónde va. Es naturaleza masculina, pues. Al hombre le gusta la flaca y se le está demostrando, y ella lo acusa de acoso sexual. ¿Cómo cree que nacen las relaciones? La tiene que cotejar, la tiene que enamorar, obviamente. ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos? Estas actitudes hacia las víctimas que deciden denunciar generan más daño y permiten que la violencia se mantenga en los ambientes de trabajo. Trata con empatía y reserva a las personas que tienen la valentía de denunciar. Con el aporte de todas y todos, podemos lograr ambientes laborales seguros, dignos y libres de violencia. Denuncia el hostigamiento sexual. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, esta idea es muy interesante, muy bueno. Nos da un ejemplo muy claro de lo que lastimosamente nuestra cultura ha desarrollado, ¿no? Esta minimización de hechos. Pensamos que esto ya es normal. Entonces,
A veces puede sonar sacado o muy exagerado, pero ocurre. Vamos a volver a ver el video para seguir entenderlo mejor, ¿no? Y contemplar muy bien los ejemplos que han brindado esta grabación del Ministerio de Trabajo. En un momento que... Vengo a poner una denuncia por acoso sexual. ¿Cómo lo va a denunciar así? Pues eso es venganza. Seguro porque el hombre ha ganado el concurso CAS y ahora gana más plata. Ella ha visto y seguro que por eso lo quiere denunciar y lo quiere perjudicar. Él es buena gente. Era solo una broma. ¿Qué chico no te afana? ¿Por qué le haces este daño? Ella tiene la culpa. Nunca le dijo nada. ¿No te has dado cuenta cómo se viste? Se maquilla bien, viene bien arregladita, ya sabe para dónde va. Es naturaleza masculina, pues. Al hombre le gusta la flaca y se le está demostrando, y ella lo acusa de acoso sexual. ¿Cómo cree que nacen las relaciones? La tiene que cotejar, la tiene que enamorar, obviamente. ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos? Estas actitudes hacia las víctimas que deciden denunciar generan más daño y permiten que la violencia se mantenga en los ambientes de trabajo. Trata con empatía y reserva a las personas que tienen la valentía de denunciar. Con el aporte de todas y todos, podemos lograr ambientes laborales seguros, dignos y libres de violencia. Denuncia el hostigamiento sexual. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ok, yo creo que con esto ha quedado muy claro a qué nos referimos con hostigamiento sexual. Bien, entonces yo creo que todos en conjunto vamos a pensar lo mismo y vamos a manifestar nuestro total rechazo ante este tipo de actitudes que, créanme, ocurre, pasa en nuestro ambiente. No solamente se limita a hombre con mujer, sucede también mujer con hombre, mujer con mujer. ¿Sí? Entonces, como hace un momento escuchamos, existe un comité de intervención ante el hostigamiento sexual. La organización lo tiene, lo ha desarrollado y lo lidera el área de recursos humanos. ¿Bien? ¿Qué nos dice la ley? Algo muy parecido, por no decir igual, porque es así, es igual, prácticamente es igual al Comité SST, de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino también el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Si hay más de 20 trabajadores, se tiene que realizar un proceso de elección del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, y si es menos de 20 trabajadores, un delegado que afronte estas situaciones de hostigamiento sexual. Entonces, ¿cuál es la función del comité? Iniciar, ya sea por oficio o por una denuncia, la investigación, la sanción, las recomendaciones y las medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. O sea, realizar la investigación del caso de hostigamiento sexual y dar un veredicto, dar una disposición final, ¿bien? Sobre el caso, ¿bien? Y verificar, ¿no?
si sale fundado o infundado. O sea, si se le da la credibilidad al hostigado o al hostigador. ¿Bien? Entonces, el comité tiene como finalidad garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en el procedimiento de investigación y sanción de los delitos sexuales. Al igual que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Intervención ante los hostigamientos sexuales está conformado por los trabajadores y por el empleador. Como les mencioné hace un momento, en los centros de trabajo, con menos de 20 trabajadores, el Comité de Intervención lo asume un delegado, que igual es elegido por la totalidad de los trabajadores. Bien. Proceso de denuncia frente al hostigamiento sexual. La denuncia de hostigamiento sexual depende del procedimiento o de la, digamos, de la forma como la organización lo determine. Yo me puedo acercar al área de recursos humanos y simplemente comentar, he sufrido hostigamiento sexual. Entonces, ya el área de recursos humanos delegará esto con el comité de hostigamiento y iniciarían el proceso de investigación. No necesito enviar no necesito hacer un documento. Lo puedo hacer, tengo toda la potestad de hacerlo, pero yo con manifestar ya el hostigamiento, el comité ya inicia un proceso de investigación. ¿Okay? Pero también esto está facultado, obviamente, a los procedimientos internos de la organización. Si hay un formato de declaración, ese formato se lo hace llegar al hostigado y este, obviamente, rinde su manifestación. Ahora, ¿cuáles son las garantías de este proceso que el empleador les brinda al hostigado? Confidencialidad, lo que significa, yo te comento esta situación y no existe ningún medio o mecanismo en el cual el empleador lo fomente, o sea, lo pueda comentar a los demás, no. Protección al denunciante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si está expuesto si el hostigador es alguien que está bajo su cargo, entonces está, digamos, o es un subordinado, entonces el empleador le brinda protección para que de una u otra forma no tome represalias, ¿no? Al enterarse de que ha sido denunciado. Protección al testigo, ¿no? Si existen testigos que pueden avalar esta conducta de hostigamiento o chantaje sexual, también se le brinda protección al testigo. Criterios para evaluar la gravedad de la conducta de los hostigamientos sexual. O sea, obviamente que existe una escala, ¿no? En el ámbito legal no evalúan de la misma manera a alguien que solamente ha manifestado un tipo de palabras, ¿no? Que de una u otra forma hayan ofendido al hostigado, o cuando ya existen otras situaciones que podrían llevar a relaciones o situaciones físicas, ¿no? Que ya es mucho más grave. Igual vuelvo a resaltar y a mencionar que todo depende de el reglamento de sanciones que está en el reglamento interno de nuestra organización, o sea, lo que se haya parametrado con respecto a esto. Entonces, proceso de denuncia. La denuncia, bien, puede ser una queja verbal, vuelvo a repetir, esto no es como la investigación de un accidente de trabajo, sino el hostigamiento sexual solamente con yo mencionar, quejarme obviamente, ¿no? Irme al departamento de recursos y manifestar mi incomodidad, yo ya he generado una denuncia, ¿okay? Obviamente si más adelante ya conlleva la formalización de algunos documentos se realizan, ¿bien? Pero yo ya con eso es suficiente para que inicie un proceso de investigación. Como le menciono, esta puede ser verbal, escrita por la víctima, no exceder los 30 días desde el último acto de hostigamiento sexual. Esto lo determina la ley, ojo. O sea, no, el hostigador hizo esto hace 3 meses, hace medio año, hace un año, no. La ley te dice, ¿no? Que no debe exceder los 30 días. ¿Ok? El comité de hostigamiento sexual tiene por ley iniciar la investigación como máximo 24 horas después de haber recibido la denuncia, ¿no? La denuncia será trasladada al denunciado. Obviamente que el hostigador, ¿no? También tiene que saber de que ha sido denunciado por ese acto. Es su derecho. El denunciado presenta descargos escritos. Como máximo, este proceso debe durar 15 días calendarios. ¿Ok? Sanción. En caso
en base al procedimiento de investigación de hostigamiento sexual, ¿bien? En base a esto, se emite una sanción o una, digamos, una resolución, ¿bien? Esta puede ser a favor o en contra. Entonces, si se determina el acto de hostigamiento sexual, las sanciones aplicables dependerán de la gravedad, obviamente. Entonces, vuelvo a repetir, es muy sencillo denunciar esto, simplemente me acerco al área de recursos humanos, ¿no? Y me manifiesto. ¿Sabes qué? Jefatura de recursos humanos, asistente de recursos humanos, etcétera, voy a denunciar un acto de hostigamiento sexual. Y ahí ya se manifiesta y se presenta el evento, ¿no? Y ya de acuerdo a los procesos internos, se hará un acta, se hará algún documento que oficialice esta denuncia. Vuelvo a repetir, el empleador inicia la investigación en las 24 horas de haber recibido esta denuncia y como máximo el proceso dura 15 días calendarios. Ojo con esto que también es muy importante que recuerdo. Aquí no existe juegos ni situaciones medianas o leves. Una denuncia falsa tiene carácter legal. Y uno puede terminar enjuiciado por una denuncia falsa. Entonces, toda denuncia de hostigamiento sexual que fuera declarada infundada por resolución firme faculta a quien lo imputaron los hechos para solicitar a la autoridad competente la imposición de la sanción respectiva contra quien formuló la denuncia, siempre y cuando acredite la existencia de dolo, nexo causal y daño. O sea, si yo he sufrido algún daño, ya sea haya perdido mi trabajo, haya generado, ¿no? Algún daño en el entorno, ¿no? Porque lastimosamente se genera. A veces editar los chismes, las habladurías y todo digamos, es muy complicado. La información se transmite muy rápido. Entonces, que a mí me hayan acusado de algo muy grave, ¿no? Y que todos me miren mal por este aspecto y después yo demuestre con pruebas que ha sido falso, obviamente yo tengo todas las facultades y todo el derecho de esta persona a denunciar. Y esta denuncia con solicitud de indemnización, con solicitud de, de algún tipo de cambio de versión con ámbito legal, ¿no? O si yo creo conveniente solicitar algo, obviamente que esto ya sería con el asesoramiento de un abogado, ¿no? Solicitar de una u otra forma algún tipo de castigo civil. Pero esto ya de acuerdo a la magnitud de los daños. Como les mencioné, ¿no? Si yo no siento que no he sido, en mi caso ha sido, digamos, pasado por alto, entre comillas, también tengo la libertad de llamar al 1819, de la línea del Ministerio de Trabajo. Es una línea gratuita de orientación legal y psicológica. ¿Para qué? Para actuar con respecto a estas situaciones. ¿Ok? Ojo con esto también, es importante saberlo. De igual forma, existe la web Trabajo sin Acoso, ¿no? .trabajo, que es del Ministerio de Trabajo, en la cual yo puedo realizar una denuncia. Ojo, que esto es en el peor de los casos. Vuelvo a recalcar, existe un comité de hostigamiento sexual en la organización. Bien, existe el área de recursos humanos. Entonces, yo, cuando siento esto, transmito esto al área de recursos humanos. Por un motivo, digamos, ya externo, que yo diga que en el área de recursos humanos no puedo recibir esto, o sea, no lo voy a transmitir por X motivos, obviamente que acá también lo vas a sustentar, ¿por qué lo estás comunicando por aquí? ¿No? Lo canalizas mediante las páginas virtuales o páginas web que les estoy mencionando, ya sea por el teléfono o ya sea por por la página web. Bien. Obligaciones del empleador o instituciones. Como les mencioné, ¿no? La comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con respecto a esto. O sea, el empleador, la organización, una vez recibido este
este caso de hostigamiento sexual, tiene la obligación de comunicar. Comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. El empleador comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo que ha recibido una queja o denuncia, o ha iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual, y le informa acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima. Esto en un plazo no mayor a 6 días hábiles de recibida la denuncia. ¿Qué significa? Que la organización tiene la obligación de comunicárselo esto al Ministerio de Trabajo. Esta decisión es informar al Ministerio de Trabajo dentro de los 6 días hábiles siguientes a su emisión. ¿Okay? Entonces, una vez iniciamos este procedimiento, tenemos que comunicarle al Ministerio de Trabajo. Ok, señores. Este video de esta sesión va a ser colgada en nuestra aula virtual para que puedan tenerla como información documentada o de una u otra forma, quizás las personas que no han podido acceder a esta capacitación puedan visualizarla en cualquier momento. Así que con esto y con respecto a este tema, hemos culminado. Vamos a dejar de grabar.